La alt-right es un movimiento juvenil que aspira o aspiraba a reformular la extrema derecha desde moldes creados por la izquierda, desde una perspectiva supremacista, pero compuesto de otras visiones algo disruptivas o provocativas, y está compuesta por dos facciones: la facción Radix, centrada en el racialismo, y la facción Breitbart, enemiga declarada del feminismo, el islam y el pensamiento políticamente correcto. ¿Existe un vínculo real entre Donald Trump y la alt-right? Prefiero no comentarlo yo y dejaré a Ben Shapiro hablar tanto del alt-right como al supuesto vínculo de Trump. Let's start off with this. What is the alt-right? So the alt-right is marching in the streets, and the alt-right is supposedly, there's a lot of misperception. People on the left are calling everyone on the right alt-right and saying everybody's a Nazi. That's absolute garbage. Okay, the alt-right is its own movement. The alt-right is a group of white supremacists who believe, essentially, that Western civilization is an outgrowth of white race, and that threats to white race are a threat to Western civilization. That's the basic premise of the alt-right. Okay, a lot of people think they're alt-right now because they like memes or because they believe in the god of Kek, right? Kek is this like memery that you see on 4chan and Reddit. A lot of people who think that if they post a frog, that makes them a member of the alt-right. That's not what the alt-right is. The alt-right has a basic root philosophy. What happened over time is that the alt-right was mainstreamed by a group of people who decided to broaden the definition to include people who liked frog memes. Okay, they decided to broaden the definition, and then they used that broadened definition in order to make the claim, basically, that they were a big movement that had a lot of support. And then you saw people like Donald Trump and Steve Bannon, yes, the President of the United States, yes, his chief strategist, give legitimacy to the alt-right and refuse to condemn them in the middle of the campaign, which gave them added impetus. And now you see them marching openly in the streets. So, was Charlottesville Trump's fault? No, of course Charlottesville wasn't Trump's fault, any more than what happened in Dallas a year ago was Barack Obama's fault, where a guy who believed a lot of the slogans of Black Lives Matter went out and shot a bunch of cops. Okay, you're only responsible for violence if you are rhetorically calling for violence. Trump has never done that. What he is responsible for, in some degree, is mainstreaming the alt-right and not treating them as a cancer to be excised from the conservative movement that they really are. Okay, and again, I'm talking about what the alt-right actually means, not what you think it means, not what people in the media think it means. The media has an interest in pretending the alt-right's a big movement that includes people like me. 2 weeks ago, they were labeling me alt-right. Okay, I was the number one target of the alt-right in 2016. That's fully insane. And then there are a bunch of people in the alt-right who have a drive to call people alt-right who aren't, because that way they get to claim that they're a bigger movement than they are. But here's what the alt-right actually is. So some of the supposed thought leaders of the alt-right are people like Jared Taylor. Jared Taylor is the creator of American Renaissance, which is a racist website. And here is Jared Taylor talking about what exactly the alt-right is. Why don't we let the leaders of the alt-right define what the alt-right is? Here is Jared Taylor. As a long-standing member of the alt-right, this is how I see it. We are a broad dissident movement that includes many different websites, organizations, and viewpoints. Some members hold distinctive positions on sex roles, trade and free markets, forms of government, and foreign policy. But they all agree on one thing: equality is a dangerous myth. The alt-right is united in rejecting the current dogma that all races are equal. Races are different. They differ in average levels of intelligence. They do not build identical societies. And there is no reason to think non-whites can maintain Western civilization, the civilization that whites created. Okay, so that is Jared Taylor pointing. I mean, that's a very good synopsis of what the alt-right believes. And he's not the only one who says this. Richard Spencer, one of the guys who was at this rally yesterday, a sort of Nazi sympathizing piece of garbage. Here is Richard Spencer also summing up what the alt-right is. Well, I would describe it, if I could sum it up in one word, I would say identity. It is an identitarian movement. It's an identity politics for white people in North America and really around the world. So that's what the alt-right is, just in one sentence or a bumper sticker. Okay, and he's not the only one either. Vox Day, who's another member of the alt-right, again, one of the alt-right thought leaders. All these guys are very active online. All these guys are very active in promoting their perspective. They have a lot of followers on places like 4chan and Reddit, and they latched onto Trump for a reason I'll explain in a second. Here's Vox Day making the same exact description as Jared Taylor and Richard Spencer. People tend to look at our Richard Spencer, who is the head of the National Policy Institute, and also some guys like Ramsey Paul. Some people even look at Mencius Moldbug and Nick Land, but they're really more neo-reactionaries than alt-right proper.
Some folks have even looked at me, I think probably because Milo called me an alt-right figurehead a few months ago. So this should be a fringe movement, right? A bunch of people who believe that equality before law is not a thing, that racial equality is not a thing, that even the concept of people being equal as individuals is not a thing because we are all characterized by our race. So this was a fringe movement. The left has made it more of a movement because the left has embraced an identity politics of its own. The left has basically said, okay, you are a white male. You white males, you exist because of white privilege, and therefore you must be moved out of power, right? We have identity politics. And so a lot of white people like Vox Day and Spencer and Taylor, they say in response, okay, well, you have your identity politics. We'll have our identity politics. We'll have white identity politics. We will be a group of people who stands up for white pride because white people are awesome, right? This has been the response. And that has come along with a lot of anti-SJW stuff. So a lot of people who are just anti-SJW, anti-social justice warrior, but who aren't believers in racial inequality and racial disparity, who aren't advocates of racism and anti-Semitism, a lot of those people, they fell into the trap of thinking that they are allies with people like Vox Day and Richard Spencer and Jared Taylor. And there have been a couple of figures who have been very prominent in helping to mainstream the alt-right. One of these, unfortunately, is a guy who directed a lot of his sort of alt-right followers at me on Twitter and became very popular, Milo Yiannopoulos. So Milo is very popular. He's very popular because a lot of the stuff that he said on campus, a year ago about feminism, a lot of it is irreverent and some of it is funny and all of it is crazy and out of the box. And he says inflammatory things deliberately and all of this, okay? But Milo was very, very instrumental in mainstreaming the alt-right and treating the alt-right as an intellectual movement that ought to be respected and given its fair hearing. This was his shtick, right? His shtick was he was going to pander to the alt-right. He later came out and said, I separate off from the alt-right. They're not me. I have problems with the alt-right. But that didn't stop him from going on national television and talking up the alt-right and saying he just wanted to give them a fair hearing. Here he is on CNBC last year doing exactly this. No, I mean, I've never identified as the alt-right. The press seems determined to crown me the queen of it. All I've done is give them a fair hearing in the press. I think that white identity and white nationalism is a little misleading. I think it's more accurate to say that the alt-right cares about Western supremacy rather than white supremacy. It cares about Western values. It cares about liberal, capitalist, Western democracy, democratic values, freedom, equality, that kind of thing. And it sees, various threats to those from various fronts. Okay, so you see what he's doing here. Okay, Milo knows better than this, okay, because he's been dealing in these circles for a long time. He apparently used to call himself Milo Wagner, okay? Milo knows what he is doing here. And what he is doing here is he's broadening the definition of alt-right. It's very clever. He's broadening the definition of alt-right on national television to now encompass a larger group. And this serves two people, right? Or it serves two groups. It serves the alt-right itself, which now gets to claim a larger constituency. And it serves the left, which gets to lump in everybody who believes in Western civilization with people like Jared Taylor, Richard Spencer, and Vox Day. Here's Milo writing on the alt-right last year. This was the seminal piece that really brought the alt-right to public knowledge. There's a piece called The Establishment Conservatives' Guide to the Alt-Right. It was written by Milo along with a guy named Alan Bakari who wrote at Breitbart.com. This is about a month after I left Breitbart. And here's what Milo wrote. Quote, there are many things that separate the alternative right from old-school racist skinheads. Alternative right is a term coined by Richard Spencer. That is alt-right. Alt-right stands for alternative right. There are many things that separate the alternative right from old-school racist skinheads, to whom they are often idiotically compared. But one thing stands out above all else: intelligence. Skinheads, by and large, are low-information, low-IQ thugs, driven by the thrill of violence and tribal hatred. The alternative right are a much smarter group of people, which perhaps suggests why the left hates them so much. Right? The left doesn't hate them because they're racist. The left hates them because they're dangerous. They're dangerously bright. This is all Milo, okay? This is Milo writing. The media empire of the modern-day alternative right coalesced around Richard Spencer during his editorship of Takis magazine. In 2010, Spencer founded AlternativeRight.com, which would become a center of alt-right thought. Alongside other nodes of Steve Saylor's blog VDare and American Renaissance, Alternative Right became a gathering point for an eclectic mix of renegades who objected to the established political consensus in some form or other. You see what's happening here? Do you see how evil what's happening here is? Taking the philosophy, the evil philosophy of people like Jared Taylor and Richard Spencer and Vox Day. Milo wrote the foreword to Vox Day's book, okay? They're taking the political philosophy that Milo knows well and then broadening it out to suggest that it applies to everyone who wants to defend Western civilization. I want to defend Western civilization. I've spent my entire career defending Western civilization. I've spent my entire career defending the Declaration and the Constitution. My original break with Milo online actually came not over the Michelle Field stuff or the Trump stuff or any of that stuff. They deleted his account, so you should be able to look it up. But it came originally over Milo suggesting that constitutional conservatism was dead and ought to be replaced by the alternative right. Okay, that's where the break came on Twitter.
So what he did here by mainstreaming the alt-right was create the feeling that they were a burgeoning movement. It wasn't just Milo, there were other people doing it too. Steve Bannon, who at the time was running Breitbart, which was making Milo its star figurehead, Steve Bannon said, "We are the meeting place for the alt-right." He celebrated that they were the meeting place for the alt-right. Then he became the head of Trump's campaign, and now he's the chief strategist at the White House. And meanwhile, President Trump, and yes, Trump bears some responsibility in the growth of the alt-right. President Trump, we will just go right through the timeline. He continually, during the campaign, refused to disassociate from alt-right figures or even racist figures. Okay, this is, I hate to go back and play this stuff, but it's now relevant. Okay, here's a flashback. This is from March 2016, the same month that Milo wrote this piece. This is Trump refusing to denounce the KKK and David Duke. Well, just so you understand, I don't know anything about David Duke, okay? I don't know anything about what you're even talking about with white supremacy or white supremacists. So I don't know. I mean, I don't know, did he endorse me or what's going on? Because, you know, I know nothing about David Duke. I know nothing about white supremacists. And so you're asking me a question that I'm supposed to be talking about people that I know nothing about. But I guess the question from the Anti-Defamation League is, even if you don't know about their endorsement, there are these groups and individuals endorsing you. Would you just say unequivocally you condemn them and you don't want their support? Well, I have to look at the group. I mean, I don't know what group you're talking about. You wouldn't want me to condemn a group that I know nothing about. I'd have to look. If you would send me a list of the groups, I will do research on them, and certainly I would disavow if I thought there was something wrong. But you may have groups in there that are totally fine, and it would be very unfair. So give me a list of the groups, and I'll let you know. Okay, and then Tapper kept repeating the Ku Klux Klan, and Trump wouldn't go there. Okay, that was not the only time Trump did this. Trump was asked on national television by Wolf Blitzer on CNN about denouncing anti-Semitic attacks on a journalist named Julia Joffe. I haven't read the article, but I heard it was a very inaccurate article, and I heard it was a nasty article. I'm married to a woman who's a very fine woman. She's a very fine woman. She doesn't need this, believe me. She was very, very successful. She did tremendously well as a top model. She made a lot of money, and she's a nice person. And I guess some of the article says that she would go in at night and she would stay. She wasn't a party person. It's not her thing. But this is a very high quality woman who loves people and has a big heart. She doesn't need to have bad things said about her. And I heard the article was nasty. Now, I haven't read it, but I heard the article was not what it should be. They shouldn't be doing that with wives. I mean, they shouldn't be doing that. Melania, as a top model, they sent pictures around to Utah, and it wasn't even, it wasn't even like a naked. Followed these anti-Semitic. Oh, I don't know about that. I don't know anything about that. You mean fans of mine? Supposed fans of yours posting these very angry. You'll have to talk to them. But your message to these fans is? I don't have a message to the fans. A woman wrote a article that was inaccurate. Now, I'm used to it. I get such bad articles. So again, there's another incident where Trump did this. And again, Steve Bannon at the same time talking about how his website is the meeting place for the alt-right. And so what happens that the alt-right believes that because Trump is anti-political correctness and because he's anti-SJW and because he keeps refusing to denounce the alt-right in any sort of vigorous terms, and Trump never has a problem denouncing his enemies in vigorous terms, they begin to latch on to him. And that's not entirely Trump's fault, but it's at least partially Trump's fault. And so that's why in Charlottesville, you see David Duke marching around talking about how Charlottesville is really about Trump. What does today represent to you? The camera's right here. What does today represent to you? How you doing? This represents a turning point for the people of this country. We are determined to take our country back. We're going to fulfill the promises of Donald Trump. That's what we believed in. That's why we voted for Donald Trump, because he said he's going to take our country back, and that's what we got to do. Okay, so the fact is, okay, and these are unpopular things to say. I know a lot of the people who listen to the show voted for Trump. I'm not blaming you for voting for Trump. I never blamed anyone for voting for Trump to stop Hillary Clinton. But to pretend that Donald Trump didn't have to do with looking the other way with a lot of this stuff during the campaign would be just factually untrue. It would be factually untrue. And I think it's important for us as constitutional conservatives to call out bad things when they happen, to call out evil ideologies when they crop up. The alt-right is an evil ideology. This ideology that says white nationalism, this ideology that says that race is inseparably tied from ideology. That's what I hate about the left. I hate the identity politics of the left. And I don't believe in the identity politics of the right. It's evil. It's nasty. You think I stand with the people who are flying Nazi flags and Confederate flags and David Duke marching around?
Why is this difficult? This is the easiest thing in the fricking world to denounce. Just denounce it. What the hell is wrong with people? And this idea that we went for a year without denouncing it, or making excuses for it, or patting it on the head because we thought it was an important movement, an important constituency. You know what? It's not an important constituency. It's like 5 people. Number one, it's not a lot of people. Number two, even if it were 1 million people, even if it were 5 million people, even if it were 30 million people, you do not pander to the worst people the planet has to offer. You do not pander to Americans who don't understand what Americanism and promote an ideology that is contra Americanism. You do not do that for political gain. That is sick and it is vile. Okay, and there are a lot of people who were doing it during the campaign, and it's continued now, and it should stop immediately. And even people on the right now know this, okay? A lot of people on the right now know. Now, listen, I feel the same way about the left. When it comes to the left, who won't denounce Antifa? When it comes to the left, that won't denounce the Marxist intersectionality philosophy that they've been promulgating. When the left won't denounce riots in Ferguson or Baltimore. When the left continues to pretend that violence in places like Berkeley and Sacramento and Seattle and Richmond and Charlottesville, coming from the left, when they pretend all of that is no problem at all, the only problem is that of the right, all they're doing is pushing people into the arms of the alt-right. You have 2 vile movements pushing more and more people into each other's arms. It's horrifying. It's horrifying and disgusting. ¿Es la alt-right fascista o neofascista? ¿O representan un nuevo fenómeno de extrema derecha? ¿O es una derecha alternativa de la cual aún no existen términos o referentes? Antes de responder estas preguntas, quiero aclarar que, si bien es cierto, este fenómeno ya no está tan vigente en Estados Unidos por el tema de Charlottesville, tema que trataré más adelante en este documental, y además por el fenómeno creciente de QAnon, que viene a reemplazar o complementar a la derecha alternativa, ojo, también haré pronto un documental sobre QAnon. Pero vale la pena hablar de esto hoy, ya que aquí, en Hispanoamérica, este fenómeno está creciendo. De hecho, acá en Chile podemos ver en internet algo muy similar. Mucho de esto se vio en las marchas del rechazo y hoy en día siguen en las calles o en YouTube. La alt-right debe analizarse en base a su contexto, con todas sus consecuencias. Esto quiere decir que nunca podrán ser lo mismo que el fascismo, como muchos intentan comparar. Y al mismo Julio Cortés, en su libro Patrio Caos, el archipiélago del posfascismo y la nueva derecha en Chile, habla de esto mismo, que si bien es cierto muchos los tratan de fascistas, no lo son, pero se puede utilizar el término de posfascistas. Igual puede ser una amenaza para toda la sociedad que aspire a un régimen de libertad, sobre todo si se esconden entre los libertarios y los conservadores, haciéndose pasar por alguno de estos movimientos. La prensa estadounidense ha creado un relato sobre este movimiento político llamándolo racista blanco, que está protagonizado por una serie de figuras mediáticas que pretende iniciar una guerra cultural con las minorías raciales, el feminismo y así como con la izquierda en general. Sin duda, esto caracteriza en parte a la alt-right. Sin embargo, como denunciaba Andrew Anglin, miembro de la alt-right, y uno de los máximos referentes neonazis americanos desde su página The Daily Stormer, esta idea es en buena parte una invención de la prensa. Para crear un relato necesitó convertir un movimiento social en una historia de nombres propios y caras reconocibles, gente a la que se le puede imputar un plan y unas ideas, susceptibles de alimentar un relato, tal como pasa acá, donde algunos ya están culpando a todos los youtubers de la llamada fachósfera como creadores de la alt-right chilena. A inicios de la era Obama, mientras los estadounidenses del baby boom de la América profunda se organizaban para crear el Tea Party contra la política del nuevo presidente, los millennials se encontraron con un panorama laboral nada envidiable. A pesar del enfoque algo más heterodoxo de Obama en la gestión de las crisis, una gran proporción de jóvenes vio truncada su entrada al mercado de trabajo o padeció una mezcla de pluriempleo y trabajo precario que no se correspondía con sus expectativas vitales y el precio que había tenido que pagar, endeudándose algunos de ellos por decenas de miles de dólares en los sistemas universitarios. Aquellos que ni siquiera tenían formación universitaria se encontraban que el sector industrial había desaparecido y los trabajos del sector servicio, menos cualificados, los ocupaban en condiciones precarias latinos y afroamericanos. Esta es la semilla de todo. Liam Davis, quien dirige varias cuentas de redes sociales de la alt-right, dice que en el movimiento hay una amplia gama de personas, desde libertarios, MGTOW, cristianos, tradicionalistas, así como neonazis. Lamentablemente, de a poco, los neonazis terminaron siendo mayoría. En su esencia, identifica al radicalismo negro, las feministas radicales y a los activistas de fronteras abiertas como los enemigos. El enemigo es el progresismo social,
El enemigo es la corrección política, dice el periodista Anthony Smith. Identifican a los conservadores con el juego de palabras Cookservatives, que parte del término Cookholding. Como un movimiento medio nebuloso, su origen es de difícil procedencia. Pero el periodista Anthony Smith cree que el discurso del alt-right vino del filósofo derechista Paul Gottfried, y el momento de aparición ocurrió tras la elección de Barack Obama el 2018. Gottfried hizo un llamado por un derecho intelectual independiente, que exista sin la financiación del establishment. Tal vez Gottfried no se imaginaba que su idea sería tomada por un alegre grupo de bromistas de las redes sociales. Muchos de estos chicos son estudiantes universitarios que podrían ser brillantes, pero sienten que no encajan. Los que están en sus 30 sienten que el país está cambiando o que lo están perdiendo. A menudo son personas que tienen empleos burocráticos o de programación muy aburridos. Una generación de jóvenes precarios, muchos de ellos ninis, comenzaron a encontrarse y a converger a través de Internet, compartiendo sus frustraciones, experiencias y anhelos, sus odios y reivindicaciones. Estos millennials, en parte ninis, otros medios precarios, otros simplemente trolls, invirtieron mucho tiempo y recibieron estímulos en las redes sociales e Internet, y a través de foros como las páginas 4chan, 8chan, la sección Poll o Reddit, formaron una subcultura de intercambio de ideas, debates y humor virtual. Ninguna de estas páginas era de extrema derecha, sino simples foros de internet y páginas donde compartir GIFs y memes, donde su profundo objetivo era la libertad de expresión. De esta manera, y con un cierto apolicitismo de origen, estos jóvenes comenzaron a compartir sus experiencias y rabias con altas dosis de humor, donde predominaba una mirada masculinista, supremacista blanca y heterosexual. El medio principal de protesta era el meme. Su rebeldía iba contra el discurso institucional políticamente correcto. En lo que todos ellos parecen coincidir es que en estos inicios la mayoría de sus compañeros de la red no eran conscientes de estar participando en el nacimiento de una nueva extrema derecha, sino que todo formaba parte de un ejercicio de provocación y rebeldía, una actividad ociosa que además cumplía la función de servir de terapia colectiva virtual. Con el tiempo, la parte más lúdica y troll fue reconducida a debates más explícitamente políticos y sociales. Así fue surgiendo el discurso y la ideología alt-right a través de los chats y los foros de internet. El movimiento tenía sus líderes de opinión y referentes, pero fue bastante horizontal y participativo en su formación y desarrollo. Cronológicamente coincidió con el fenómeno de Occupy Wall Street en los Estados Unidos, el 15M en España y las primaveras árabes. Al igual que en estas experiencias, la gente se reunía para criticar el establishment y pensar en una nueva política. Pero al contrario que en las plazas, la comunidad no buscaba verse las caras, sino que todo se desarrolló a través de avatars y nombres falsos. Muchos aprovechaban el anonimato, al igual que al día de hoy, para defender posiciones agresivas, irrespetuosas, radicales, amparados por la seguridad de su anonimato, tal como vemos hoy en día en los chats de diferentes youtubers de la fachósfera y en Twitter. Bien, se puede decir que la derecha alternativa, que es una derecha, pues sí, alternativa a esa especie como de confusión que hay en los Estados Unidos entre lo que en Europa llamamos el liberalismo y lo que allí llaman el conservadurismo, que en última instancia pues es una defensa de la propiedad privada, el libre mercado y un cierto patriotismo con el uso más o menos indiscriminado de las fuerzas militares para garantizar los intereses geopolíticos del Estado americano. Pues esto, contra esto digamos que se rebelan, este es la derecha canónica, ortodoxa, contra la cual se rebelan los alternativos, que por lo tanto pues tienen, como digo, dependiendo de qué es lo que consideren que es erróneo de esa derecha tradicional, pues una orientación u otra. Este dictador pues es un artista frustrado. De hecho, él quería dirigir una obra de teatro, una compañía de teatro vanguardista. Esto también le vincula pues con una serie de personajes muy truculentos del Kremlin ruso actual, ¿no?, que también utilizaron técnicas dramatúrgicas de vanguardia para el control de los medios de comunicación en Rusia y también la política exterior que lleva Rusia a través de su medio de comunicación Russia Today. Bien, total, que este Spencer, a pesar de haber, como digo, repetido más bien como provocación los saludos típicamente hitlerianos, no se considera a sí mismo un supremacista, sino un identitario. Y esto es clave para entender también el posicionamiento que ocupa Donald Trump y su movimiento filosófico subalterno
dentro del giro identitario de la política estadounidense. Bien, ahora uno podría decir que desde los años 90 en adelante prácticamente todas las posiciones políticas que se han ido articulando en Estados Unidos parten de la premisa de que las identidades son intransferibles y que son la piedra de toque de la política. O sea, que la política no tiene tanto que ver con la gestión del bien común, con la confrontación o la búsqueda del poder, ni con la gestión ni resolución de conflictos, sino con la representación de identidades. ¿Bien? Y que ese es el problema principal al que se tiene que enfrentar la política estadounidense, ya sea en su clave nacionalista, multiculturalista, la que sea, feminista, bien. Que el sueño de este Spencer no es nada más y nada menos que reconstruir el imperio sacro, el sacro imperio romano germánico, pero en este caso incluyendo a todos los europeos, incluidos los rusos. Insisto, a pesar de que en el proyecto genocida del Lebensraum hitleriano, pues las comunidades raciales que iban a ser precisamente extirpadas del territorio que necesitaba Alemania para vivir, digamos, a sus anchas, pues eran los eslavos, ¿no? Como sabido, pues la intención de Hitler era purgar a los eslavos hasta el Volga, prácticamente, ¿no? Bien, y que eran considerados subhumanos, etcétera, bien, y de hecho, bueno, a día de hoy, si el concepto de raza sigue teniendo alguna validez, es cierto que no tiene ninguna validez genética, pero por lo menos fenotípica sí que la tiene, pues más o menos está establecido, insisto, que la raza caucasiana y la eslava pues no son la misma. Esto sí, queremos jugar al jueguecito de las razas, claro, y el problema evidentemente es si dentro de esa especie de sueño del Imperio Romano Germánico también se incluye a los españoles. Y también es interesante ver cómo, pues, él mismo no es tan ingenuo como parece, sino que también reconoce que la identidad que es la identidad de Estados Unidos, que él quiere reivindicar, pues ha ido cambiando conforme el paso del tiempo, ¿bien? Y que el sueño de volver a hacer grande América, pues claro, exactamente cuándo fue tan grande en el pasado, ¿no? Porque siempre pues hubo una suerte de mezcla racial religiosa. Entonces, bueno, total, que si quieren, es un poco la referencia, sé que es un poco perversa, pero ahí va. Total, que junto con este personaje, uno mucho más interesante quizás es Jared Taylor, quien organizó una serie de marchas y movilizaciones ya desde los años 90 en relación a la cuestión racial y que muchos consideran el padre intelectual de la alt-right junto con Kevin MacDonald. Bien, Kevin MacDonald es muy interesante, digamos, en este movimiento de la derecha alternativa porque, a diferencia de su homóloga europea, pues no suele ser en la mayor parte de los casos antisemita. Es más, toma la tradicional exclusión y también endogamia judía como un modelo a seguir. Así, MacDonald pues tiene una serie de libros, una trilogía en concreto que publicó en los años 90, Un pueblo que debe vagar solo, La separación y sus descontentos y la cultura de la crítica, en el que elogia la llamada estrategia evolutiva judía, que consiste en promover la inteligencia verbal mediante el etnocentrismo y la endogamia, ¿bien? De tal forma que se faculta a los judíos para desbancar a los no judíos en la competencia por los recursos. Bien, este tipo, MacDonald, como digo, que es un hombre ya de una edad provecta, de unos 70 años aproximadamente, muchos le consideran verdaderamente el abuelo intelectual de la derecha alternativa en clave supremacista blanca, porque él fue el fundador del Observador Occidental, el Occidental Observer, que no es sino la transposición a Occidente del famoso Deutsche Beobachter, que era el periódico oficial del partido nazi, bien, y que él califica este Occidental Observer como un periódico dedicado por exclusiva a la identidad blanca, a los intereses blancos y la cultura de Occidente. Bien, como veremos más adelante, también el término Occidente no es para nada neutral, como sabido, pues también Europa se dice de muchas maneras, o el Atlántico Norte se dice de muchas maneras, y el término Occidente pues también está vinculado con una determinada ideología relativista nietzscheana, en buena parte, que atraviesa sobre todo la obra de Oswald Spengler, ¿no?, La decadencia de Occidente, y que está a las bases pues de todo el irracionalismo que atravesó la República de Weimar y que dio fin a la misma con el Tercer Reich. Bien, como digo, en ese periódico, en el Occidental Observer, pues MacDonald tiene una serie de libros, tiene una serie de artículos en los que muestra pues cómo la cultura judía está a la base del neoconservadurismo y cómo, por así decir, la nueva derecha, la derecha alternativa, lejos de ser una alternativa verdaderamente al neoconservadurismo, pues debería seguir en esa misma línea, saber, debe reafirmar el etnocentrismo, la inteligencia, la riqueza, la intensidad psicológica y la agresividad.
Bien, esto también es peligroso, peliagudo, afirmar que la cultura judía está próxima al Partido Republicano o a los neocon, en la medida en que, como es sabido, por ejemplo, en las elecciones del año 2000, un 80% de los judíos en Estados Unidos votaron por el candidato demócrata, por Al Gore, frente al considerado tradicionalmente como neocon Bush. Bueno, sea como fuere, McDonald es un personaje curioso e interesante. Yo recomiendo que todo el mundo lea yo creo que sus textos sobre neoconservadurismo son muy interesantes en la medida en que desmiente algunos mitos que hay acerca de, por ejemplo, la influencia de Trotsky en el neoconservadurismo, bajo la idea de que los neocon no serían sino unos trotskistas que se les habría ido un poco de madre su tendencia a izquierdas, ¿no? Y que se habían convertido de repente en unos patriotas chauvinistas un poco raros. O también la influencia de Leo Strauss. Es sabido que Leo Strauss, que es un intelectual de derechas, filósofo político europeo emigrado a Estados Unidos, tuvo cierta proximidad a Jan Kirkpatrick y a ciertos personajes de la administración Reagan, pero eso también sería digno de ser matizado. Bien, total, que junto con esta especie como de supremacismo, nacionalismo, también hay algunos que se califican de tribalistas, como por ejemplo un tipo que tiene un nombre así que se llama William Regney II, no sé exactamente si es porque pertenece a alguna clase nobiliaria o algo por el estilo, pero él básicamente afirma que se considera tribalista de la tribu europea, también con la paradoja de que Europa no es una tribu, sino que de hecho es una especie de continente cuyos límites geográficos o culturales no están muy bien definidos. Pues como ha sabido, por ejemplo, Novalis consideraba que el genio de Occidente era el cristianismo, pero tradicionalmente en las relaciones exteriores de los diversos estados o imperios a lo largo del antiguo imperio romano, pues siempre Turquía tenía un papel bastante relevante. El tema de si Rusia es Europa o no, bueno, esto es también una cosa muy discutida, hasta el siglo XVIII no, cuando ya empieza a ser bastante fuerte y tener presencia, digamos, en territorio más o menos considerado hasta entonces polaco o alemán, pues empieza a ser considerado europeo. Bien, que los límites de Europa también son muy, muy difusos. Y no solamente eso, sino que no es para una tribu, porque de hecho los principales tribalistas, los tribalistas en serio, defienden sus posiciones, como digo, de regreso a formas de organización prácticamente neolíticas, sosteniéndose bajo argumentos empíricos extraídos de la antropología. Bien, como digo, Julius Evola, quien en un juicio del año 51, acusado de fascista, se calificó a sí mismo de superfascista, pues es un autor también que influyó mucho en la derecha alternativa y, como es evidente, a través de Alexander Dugin en Putin. Alexander Dugin es un intelectual importantísimo del Kremlin, quien tiene una teoría de la llamada cuarta política, una especie de ir más allá de la tercera vía entre el comunismo y el capitalismo, pues profundizando en una forma de nacionalismo perverso. Pues también son muy relevantes y la señalan en ese texto los paleoconservadores como Patrick Buchanan o Samuel Frances, y que en última instancia vinculan de manera problemática la derecha alternativa con el Tea Party. Pues como digo, este Tea Party en parte sobre todo por su enemistad respecto de Obama, que le consideran el gobernante o el presidente más interventor de todos los habidos en la historia del país, se ha querido más o menos aproximar a Donald Trump, pero con sus reticencias. De hecho, la mayor parte de los miembros del Tea Party le retiraron el apoyo a Donald Trump precisamente por la cuestión del muro, en el sentido de que Ron Paul y la mayor parte de los candidatos del Tea Party en el 2008 pues son pro libre mercado, pero no solamente en el sentido de libre movilidad para el capital, sino también libre movilidad para las personas. Y así ellos afirman que el único contrapeso posible para el Estado, contra el Estado, que es su principal enemigo, no es sino la democracia y los pies. Esto es, que si te molesta mucho la legislación que está teniendo lugar en un determinado país, pues simplemente vas caminando hasta el siguiente, y por lo tanto es esencial para poder ejercitar esa verdadera democracia, que la democracia y los pies, pues que haya más o menos libertad de tránsito. Esto, por ejemplo, está en autores que algunos consideran que también forman parte de la derecha alternativa, pero que yo vincularía más bien a una vertiente un poco delirante del libertarianismo, como es el caso de Hans Hermann Hoppe. Yo no sé si conocen a este autor. Este autor es un personaje muy curioso porque es discípulo al mismo tiempo de Murray Rothbard, el anarcocapitalista, y Jürgen Habermas. Entonces imaginad qué tipo de engendro ha surgido de esa comunión o de ese ayuntamiento. El personaje en cuestión pues es un anarcocapitalista defensor de la monarquía absoluta, que es la gran paradoja. Hans Hermann Hoppe afirma que, dado que es imposible escapar del Estado,
porque la anarquía es por decirlo en términos de teoría de juego, no es un equilibrio de Nash. Esto es un punto inestable que va a recaer permanentemente en formas más fuertes de tiranía, porque cualquier estado anárquico pues va a ser invadido por su vecino estatal, o bien va a surgir dentro de él algún tipo de caudillo que quiera gavillar y crear una nueva sociedad jerárquica. La única alternativa, lo más próximo a la anarquía que hay a nivel internacional, es precisamente el conflicto entre estados. Entre estados tan solo puede la ley de lo más fuerte, o bien los diversos acuerdos que establecen entre individuos contemplados estatalmente. Bien, así, cuantos más estados haya y más pequeños, y es más, gobernados no bajo las leyes demagógicas de la democracia, donde los gobernantes se ven obligados a conceder ciertos derechos sociales a su electorado como una suerte de compra de votos, bien, para no caer en esto, la única alternativa es la monarquía absoluta. Y el modelo aquí son los reinos de taifas durante la reconquista española, la reconquista de la península ibérica por los españoles y los portugueses. Y los catalanes también, sí que consideramos los catalanes también pues, un país independiente. Total, que no quiero entrar en esto, que no quiero que se me vea mi verdadera como mi sesgo ahí, pues no, venga, que yo soy de Madrid también, eso se nota bastante, aunque he vivido un poco en Cataluña. Total, que el asunto es el siguiente, se reivindica, por lo tanto, un Estado fuerte en el cual que sea gestionado como una empresa privada, en el cual el rey, por razones de cálculo económico, pues no va a ser tan idiota como para quebrar las finanzas de su Estado, frente a los gobiernos que tienen solo una perspectiva futura de 4 años y que por tanto no tienen incentivos para pensar a largo y a medio plazo, ¿bien? Y no es para nada baladí que la mayor parte de estos autores, que algunos vinculan a la derecha alternativa, pero que yo creo que están en otra onda, pues consideran que los principales éxitos económicos del siglo XXI son estados autoritarios gobernados como monarquías despóticas, como el caso, por ejemplo, de Singapur, o el caso de Dubái, o los Emiratos Árabes principalmente, ¿no? Que son pequeños estados, insisto, que no pueden tener grandes mecanismos de redistribución porque dependen sustancialmente de las inversiones extranjeras gracias a sus bajos impuestos y que conjugan normalmente pues alguna suerte de un libre mercado feroz con formas de legislación moralista paternalista. Como he sabido, en Singapur está prohibido traficar con chicle porque puede ensuciar las calles, etcétera, y puede también estropear mecanismos de electrodomésticos y demás, y te pueden llegar a caer hasta, no sé, 10 o 12 años de pena de cárcel en caso de que te vean mascando chicle por la calle. Bien, o sea, es un estado paternalista sostenido sobre la moral confuciana que relabora temas que están, por ejemplo, en Weber, ¿no? La idea de el espíritu protestante del capitalismo. Bien. Relacionarse a través del avatar proporciona el reconocimiento de los seguidores que puedan surgir y evita el ataque directo hacia la persona real. De esta manera, resultó mucho más sencillo para los usuarios de estas páginas exhibir un discurso políticamente incorrecto y comenzar una escalada de radicalización. Milo Yiannopoulos fue un youtuber provocador y una de las máximas referencias de la alt-right por la facción Breitbart. Milo propuso en un influyente artículo titulado Guía de la alt-right para conservadores del establishment una hipótesis muy interesante, aunque yo creo que exagerada. Bueno, como él, según la cual el surgimiento del alt-right en la actualidad respondería a los mismos motivos de la rebelión de los jóvenes del mayo del 68. Un movimiento contestatario ante una sociedad moralista en donde el horizonte de expectativas de la juventud era insatisfactorio, lo que alienta a un levantamiento contra las normas establecidas. ¿Tiene sentido esta hipótesis de Milo? En parte creo que abre una perspectiva interesante para reconsiderar la manera que se ha construido la cultura social progresista hasta este momento. A pesar de que el feminismo, el antirracismo o la tolerancia hacia la diferencia no son aún valores genuinamente hegemónicos en nuestra sociedad, en los medios de comunicación y diferentes marcas y empresas sí predomina una versión convencional y superficial de los mismos que, unida a una actitud cada vez más intransigente y menos dialogante de algunos de los militantes más activos de dichos movimientos, ha generado una oleada de rechazo creciente hasta estas ideas, formándose así un caldo de cultivo propicio para una nueva extrema derecha. En este contexto, en el que ha surgido una lucha rebelde contra lo que muchos identificamos como el pensamiento de lo políticamente correcto, el principal problema social para la alt-right es la desaparición de la sociedad blanca y europea americana. Su sociedad, la única que cree incapaz de ofrecerle un futuro. Acá en Chile vemos una variante extraña entre nacionalistas y otros que buscan la hispanidad como bandera de lucha.
Se podría decir que Milo no se equivoca cuando señala al movimiento alt-right como una respuesta al mayo del 68. Unos se rebelaron contra la conservadora sociedad moralista de posguerra, mientras que otros se rebelaron contra la moralización de la lucha por la justicia social. Ambos se rebelan contra el pensamiento convencional de su momento histórico en nombre de la libertad. En el 68, produciendo una izquierda alternativa, una versión del comunismo anti-autoritario. En 2016, una derecha alternativa que, en sus propios términos, dice luchar contra el totalitarismo y la censura de lo políticamente correcto. El momento clave en la transformación de este movimiento llegó en las elecciones presidenciales del 2016, cuando el candidato republicano y futuro presidente Donald Trump vino a personificar, con su discurso irreverente y crítico al establishment. Pero por una ironía de la historia, no fue Trump quien rescató al alt-right del anonimato para lanzarlo al estrellato, sino que fue Hillary Clinton. En su discurso de campaña en la ciudad de Reno, en Nevada, el 25 de agosto de 2016, Clinton sugirió la vinculación de su oponente con los radicales del alt-right a través de su entonces nuevo director de campaña, Steve Bannon. El principal ideólogo y referente del alt-right y líder de la facción Radix, Richard B. Spencer, cuenta que en aquel momento se encontraba en Tokio cuando su correo personal se inundó de peticiones de entrevista por parte de la prensa para que explicara ¿qué carajo era la alt-right? En aquel momento, el movimiento había dejado de ser un simple conjunto de ciberactivistas y jóvenes irreverentes para convertirse en una opción política del primer orden. Algunos en la alt-right, como Bannon desde Breitbart News, Anglin desde Daily Stormer o Spencer desde Radix, llevaban tiempo ejerciendo un liderazgo simbólico en el movimiento como figuras de referencia y pasaron a convertirse en líderes del movimiento. Uno de los mayores éxitos y características del alt-right es que han conseguido generar una imagen alejada del mundo skinhead y de su violencia que tanto rechazo causa en la sociedad. En su lugar, nos encontramos con intelectuales de terno, excéntricos celebrities, que ofrecen un discurso bien estructurado de ideas provocadoras y agudos comentarios, todo ello expuesto con grandes dotes comunicativos. En contraste con el lobotómico mundo de la extrema derecha tradicional, la alt-right presenta un alto grado de sofisticación intelectual y capacidad discursiva, como si en una clase de instituto los estudiantes frikis desplazasen a los matones como los reyes del patio. El 20 de enero de 2017, un sujeto enojado asestó un puñetazo a Richard Spencer, mientras contestaba a CNN en una entrevista en la calle. El combo se hizo viral, apareció en periódicos del mundo entero, y provocó que incluso figuras de reconocido prestigio como el filósofo Slavoj Žižek entrasen a intentar legitimar el ataque a Spencer. Una semana después, Milo tuvo que cancelar un acto en la Universidad de California, Berkeley, y ser evacuado por la policía cuando una protesta pacífica contra su presencia en el campus devino en un intento de asalto al edificio por parte de encapuchados armados con palos y lanzacohetes caseros. Y mientras la izquierda debate sobre si se puede o no agredir físicamente a la extrema derecha, la alt-right consigue instrumentalizar estos sucesos para presentar como verosímil la idea de unos pacíficos conservadores atacados por unos violentos izquierdistas y sus cómplices de los medios de comunicación que, mediante su tiranía de su pensamiento políticamente correcto, oprimen la libertad de expresión de unos mientras justifican la violencia de otros. Existen, a grandes rasgos, dos facciones en el movimiento que se complementan a la par que se encuentran enfrentadas. La facción Radix, o alt-right pura, que se representa en los supremacistas más convencidos y cuyo centro de preocupación es la raza, y por otra parte la facción Breitbart, con un perfil más mediático y mainstream, centrada en las luchas culturales, especialmente un discurso de género a modo de masculinismo militante. Los más radicales, con Spencer a la cabeza, se referían a sí mismos como la alt-right a secas, mientras que los periodistas del periódico Breitbart no aceptan la etiqueta y le han llegado impuesta por la prensa viral. Tras varios meses ya se ha popularizado llamarlos a todos alt-right, pero los Radix no aceptan que los Breitbart sean parte del mismo movimiento, pues los ven muy moderados, razón por la cual Spencer los llama también alt-light. La revista Radix Journal es el principal centro de referencia intelectual del alt-right, dirigido por su fundador, el brillante y polémico Richard B. Spencer, quien se autodefinió durante un tiempo en su cuenta de Twitter como el Karl Marx del alt-right. Radix se encuentra a su vez vinculada al National Policy Institute y un think tank supremacista blanco, dirigido también por Spencer, desde la cual se dedica a la renovación ideológica del racismo como principal objetivo. Spencer es además el inventor del término alt-right. Si bien existe una polémica entre él y Paul Gottfried sobre la autoría del término, todo parece indicar que la idea fue de Spencer como editor de Takis Magazine con el artículo The Conservative Right, una crítica a la burbuja intelectual de Nueva York,
y a los neoconservadores, y en donde se anuncia el porvenir de una nueva derecha, a la que denomina derecha alternativa. El concepto del alt-right, tal y como explica Spencer en su artículo The Napoleon of the Current Year, publicado en Radix Journal, resultó de una contradicción pegadiza que él realizó para hacer más atractivo el término. Existe bastante consenso dentro del alt-right acerca de la autoría de Spencer sobre la etiqueta, y el artículo citado con anterioridad es posiblemente el manifiesto mejor logrado del alt-right, que además explica la conexión del movimiento con el propio Trump. ¿Qué significa radix? Tal y como explica la revista anteriormente aludida, radix es una palabra latina que significa raíz y es la base etimológica de la palabra race, raza en inglés, así como de la palabra radical. Y aunque la revista reivindica el sentido original del término radical, ir a la raíz de un asunto, la página sugiere la fusión de los dos términos, raza y radical, o racismo radical. Este juego de palabras en latín, entre radicalismo y la raza, define muy bien al propio Spencer. Spencer, nacido en Boston, vive en un suburbio acomodado en Dallas, Texas, fue vecino de George W. Bush, estudió literatura inglesa y música en la Universidad de Virginia y un máster en humanidades en la Universidad de Chicago, en la que realizó una tesis de máster sobre la música de Richard Wagner en el pensamiento del filósofo Theodor Adorno. Su mayor logro ha sido comprender la estructura del pensamiento frankfurtiano para subvertirlo y ponerlo al servicio del pensamiento reaccionario. Este punto es importante pues refleja un elemento que va a estar presente en toda la alt-right y en especial en los radix. Spencer elaboró su pensamiento, al igual que su involuntario maestro Peter Gottfried, a partir de la lectura de las obras de los filósofos de la Escuela de Frankfurt, que son un grupo de marxistas heterodoxos alemanes que en la segunda mitad del siglo XX realizaron la gran crítica intelectual al nazismo y se erigieron como el máximo referente de los jóvenes del 68 y la nueva izquierda. Importante este detalle en la estrategia que ha utilizado los radix. Han acudido a uno de los máximos críticos de sus referentes políticos, el fascismo, que son a su vez los padres intelectuales de su enemigo directo, la nueva izquierda. Los filósofos frankfurtianos eran, con diferencia, una de las fuentes más complicadas desde donde generar una ideología neofascista y sin embargo, el gran logro de la gente como Gottfried o como Spencer ha sido comprender la estructura del pensamiento frankfurtiano para subvertirlo y ponerlo al servicio del pensamiento reaccionario. Algo parecido a lo que una parte de la nueva izquierda hizo con el jurista y pensador filonazi Carl Schmitt, solo que la alt-right alcanza hitos programáticos profundos. Si a partir de la Escuela de Frankfurt y la nueva izquierda se desarrolló un modelo de pensamiento que transitó desde la identidad de las clases a la identidad en plural, raza, género y sexualidad, Spencer y los radix han hecho de la identidad su gran bandera, metamorfoseando el supremacismo blanco en una nueva idea a la que han llamado identitarismo, la identidad de los varones blancos supuestamente oprimidos en una sociedad que venera al multiculturalismo y el feminismo, y la feminización. Este identitarismo estaría fuertemente influido por un pensamiento nietzscheano en el que la voluntad de poder de los sujetos lleva a una coalición inevitable de las razas. También pudo ser influenciado por Herbert Spencer. Ellos alegan que existen diferencias de inteligencia y culturales que hacen que para las diferentes razas sea imposible convivir, y con esto justifica la necesidad de separarlas y crear etnoestados, naciones racialmente homogéneas, en donde no se generen conflictos culturales. Bueno, ellos no se consideran a sí mismos blancos porque saben que eso suena súper mal, así que tampoco usan el término americano. Hablan de europeos para referirse a la América Blanca. Y aquí vemos otra similitud con los hispanistas chilenos, y así muestran un supremacismo, pero por parte de cómo son amantes de la cultura europea. De hecho, muchos terminan sus tweets o mensajes con éramos España. Además de Spencer, entre los radix se encuentran personajes tan diversos como el viejo supremacista blanco Jared Taylor, el editor de la revista Radix Andrew Joyce, o el gay masculinista Jake Donovan, máximo exponente del tribalismo en la alt-right. Ahora hablemos de la facción Breitbart, o alt-light. Fue Spencer quien en una entrevista concedida a Mother Jones habló por primera vez de facciones. Se refería de esa manera tanto a sí mismo como a todo el universo de periodistas y celebrities que rodea el periódico digital Breitbart News. Les llamó facción Breitbart. Entre los Breitbart se encuentran el comediante Steve Crowder, el escocés Galvin McInnes. Por otra parte, las principales figuras cercanas al periódico Breitbart han negado en alguna ocasión ser parte de la alt-right, pero también es verdad que en todos ellos la alt-right aparece como un elemento atractivo, como un deseo prohibido que es conveniente rechazar en público, pero el que se adora en privado. Todos han reflexionado sobre la alt-right
y la han defendido de los ataques de la izquierda, y esto ha llevado al periodismo progresista norteamericano a vincularlos con este movimiento. Las dos figuras que más han destacado entre este ecléctico y polémico grupo han sido dos muy dispares: Milo Yiannopoulos y Steve Bannon. Lo característico de esta banda es su fuerte carácter mediático y su tendencia al espectáculo. Muchos de ellos han llegado a definir como libertarios conservadores. ¡Oh, cómo me suena esto! Los archienemigos de esta banda son el movimiento feminista, al que acusan de sabotear la libertad de pensamiento en los Estados Unidos, así como el Islam, cuya visión supuestamente distinta de la sociedad les convertiría en una amenaza para la libertad de Occidente. Los Breitbart han tomado el discurso neoconservador del politólogo Samuel P. Huntington del choque de las civilizaciones para adoptar una visión xenófoba de la sociedad, donde lo importante, al contrario de los Radix, no sería tanto la raza, sino que la cultura y la religión. De esta manera, los Breitbart señalan como una amenaza para la libertad todo lo que no sea occidental o cristiano. Si bien Milo, de la facción Breitbart, su discurso irreverente ha terminado por pasarle factura a pesar de su popularidad. Quedó noqueado al comprobar que la Conservative Political Action Conference, un think tank conservador, le retiraba la invitación para hablar de su autobiografía, un libro titulado Dangerous. Por otra parte, muchos de la alt-right, desde la facción Radix y grupos neonazis, llevaban un tiempo pidiendo la cabeza de Milo. Spencer, por considerar que con su estilo frivolizaba la causa del alt-right. Anglin, por considerar que un gay medio judío no podía ser la cara mediática principal del alt-right. En todo caso, este ajuste de cuentas llegó de la derecha. El golpe más duro para Milo ha venido de todas formas desde su medio editorial, Breitbart News, del que ha tenido que dimitir como editor senior. Dentro del grupo Breitbart, Steve Bannon es el referente más importante, porque sirve de nexo de unión entre estos y los Radix. Más abiertamente supremacista que la mayoría de los Breitbart, pero con la mentalidad comunicativa de su facción de origen. Se ha llegado a comparar a sí mismo con Lenin por el deseo compartido por ambos de acabar con el establishment y el Estado. Su empeño editorial lo llevó a convertir el periódico en uno de los más importantes centros de referencia de la América conservadora. Esta experiencia editorial, unida a su etapa como productor de cine, le han otorgado una experiencia y visión en la comunicación política que pocos consejeros en Washington demuestran poseer. Como muchos sabrán, Steve Bannon dejó de trabajar con Donald Trump y su sitio bajó bastante la audiencia. Sabemos que la alt-right está en franca decadencia, pero no debemos olvidar uno de los sucesos que le asestó su peor golpe mediático. Y si hoy vemos un fortalecimiento del grupo Antifa y BLM en Estados Unidos, muestra que el choque de los extremos aún no acaba. Charlottesville. Todo este movimiento, todo lo que vengo contando, trajo un día fatal. La manifestación Unite the Right fue un mitin de extrema derecha que tuvo lugar en Charlottesville, Virginia, del 11 al 12 de agosto de 2017. Su objetivo inicial era oponerse a la eliminación de una estatua de Robert E. Lee del Parque de la Emancipación. El organizador, Nathan D'Amigo, dijo que la manifestación tenía la intención de unificar el movimiento nacionalista blanco en los Estados Unidos. Los manifestantes incluyeron supremacistas blancos, nacionalistas, neoconfederados, miembros del Ku Klux Klan, neonazis y varias milicias. Los manifestantes corearon lemas racistas y antisemitas, llevaban rifles semiautomáticos, esvásticas, banderas de batallas confederadas y pancartas antimusulmanas y antisemitas. La manifestación se produjo en medio de la controversia generada por la eliminación de los monumentos confederados en todo el país en respuesta a la masacre de la iglesia de Charleston en el 2015. El evento se tornó violento después de que los manifestantes atacaran con violencia a los contramanifestantes, dejando más de 30 heridos. En la mañana del 12 de agosto, el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, declaró el estado de emergencia, afirmando que la seguridad pública no podía salvaguardarse sin poderes adicionales. En una hora, la policía del estado de Virginia declaró que la asamblea era ilegal. Aproximadamente a las 1:45 p.m., un hombre vinculado a grupos supremacistas estrelló su automóvil contra una multitud de contramanifestantes, aproximadamente 0.8 kilómetros de distancia del sitio del mitin, matando a una persona e hiriendo a 19. El perpetrador, un simpatizante nazi llamado James Alex Field Jr., fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado. El fiscal general Jeff Sessions describió el ataque como terrorismo doméstico. El crecimiento de la alt-right había sido rápido. Recibía gracias al impulso a partir de una cultura online de odio compartido hacia la izquierda cultural. Pero, ¿cuántos de estos trolls racistas estaban comprometidos con la violencia en el mundo real y con el potencial represión estatal? Objetivos que el movimiento haría suyo a partir de ahora.
La treta que han utilizado normalmente los miembros políticamente comprometidos con el movimiento alt-right ha sido la de coquetear con el nazismo para después reírse de cualquiera que tomara esa actitud en serio, de manera literal. Sin embargo, tras el atentado terrorista cometido por James Fields en Charlottesville, que costó la vida de la manifestante del movimiento Antifa, Charlottesville dejó suficientemente claro que los líderes más notorios y comprometidos no son frikis que habitan permanentemente en sótanos, sino milicias armadas hasta los dientes. No se trató de una caótica procesión de debiluchos jugadores de rol en vivo o raritos con cara de tonto y carteles de la rana Pepe, sino una procesión uniforme de nacionalistas blancos, políticamente comprometidos, listos para emplear la violencia y que cantaban consignas muy graves como sangre y tierra y no nos reemplazarán. Mientras tanto, en la batalla por la libertad de expresión, que se desencadenó en los campus universitarios tras las enormes movilizaciones de Gamergate y otras, los que tenían mayores audiencias online eran los personajes del movimiento alt-right, Milo, Mike Cernovich y Paul Joseph Watson. Estos alertaban sobre la amenaza del Islam y la inmigración en masa, cargaban contra el feminismo, el igualitarismo, la corrección política, etc. Pero a medida que el momento político reclamaba más transgresiones provocadoras, más evidente se hacía el hecho de que apenas albergaban ideas o disponían de soluciones. En su arenga a los estudiantes durante su tour Dangerous Faggot, Milo les empujaba a entrar en una especie de delirio histérico que concluía con muchos estudiantes masculinos, generalmente ataviados con gorra de Make America Great Again, gritando arriba al muro. Estos arrebatos claramente provocadores hacían cuestionar a la izquierda el tema de la libertad de expresión. Pero si la civilización occidental estuviera realmente yéndose al traste y el bárbaro musulmán estuviera llamando a nuestras puertas, como sostenía en público Yiannopoulos, sería necesario invocar algo más poderoso que un poco de liberalismo cultural para hacer frente a esta amenaza, decían. Y de esta manera, lo que decían tener respuestas y las ideas transformadoras, el movimiento alt-right propiamente dicho, llenaron el vacío. El movimiento alt-right supone un evidente peligro para nuestra democracia, aunque tras los acontecimientos de Charlottesville parece haber disminuido y quedado confinado a una historia más en Internet. So yeah, you gotta watch out. Don't tell your mom. If you get red pilled, don't tell your mom. If you get red pilled, don't tell your parents. All right? This goes out to all my Zoomers out there. A lot of people are gonna say, Nick, that's a terrible message. El 4 de enero de 2021, 2 días antes del asalto al Capitolio en Estados Unidos, Nick Fuentes habló sobre el asesinato de legisladores estatales que no estaban dispuestos a revocar los resultados de las elecciones del 2020, diciendo, ¿qué podemos hacer tú y yo con un legislador estatal, además de matarlos? No deberíamos hacer eso. No estoy aconsejando eso, pero quiero decir, ¿qué más se puede hacer, verdad? Algunos se preguntarán, ¿quién carajo es Nick Fuentes? Nicolás José Fuentes, nacido el 18 de agosto de 1998, es un americano nacionalista, un alt-right comentarista político y podcaster, un ex-youtuber. Su canal fue suspendido permanentemente en febrero de 2020 por violar la política de incitación al odio en YouTube. Se describe a sí mismo como un nacionalista estadounidense y paleoconservador y ha expresado opiniones antisemitas. Fuentes se ha enfrentado con Turning Point USA y su fundador, Clerky Kirk, por apoyar puntos de vista que Fuentes cree que son insuficientemente conservadores. El 29 de octubre de 2019, sus seguidores, conocidos como los Groypers, comenzaron a interrumpir el tour de guerra cultural de Turning Point, incluido un evento de conferencias para Donald Trump Jr. En 2020, buscando rivalizar con CPAC, Fuentes comenzó a celebrar el América Primera Conferencia de Acción Política. Fuentes fue un asistente destacado y orador en las protestas y mitines previos al asalto del Capitolio en los Estados Unidos en 2021. Se opone firmemente a la inmigración, cree que es una amenaza demográfica para Estados Unidos, se ha pronunciado en contra de la agenda LGTBI y describe a las personas transgénero y el matrimonio entre personas del mismo sexo como desviación. Habló positivamente de un maremoto de identidad blanca luego de su asistencia a una manifestación Unite the Right en agosto de 2017. En una protesta a favor de Trump en Washington, D.C., en diciembre de 2020, Fuentes dirigió a una multitud corear «Destruye al Partido Republicano» y los alentó a que no participaran en las elecciones especiales de la segunda vuelta del Senado de los Estados Unidos en Georgia,
En febrero de 2021, la delegada de la Cámara de Representantes, Stacey Plaskett, reprodujo un video del discurso de Fuentes durante el segundo juicio político de Donald Trump. El 6 de enero de 2021, antes del asalto del Capitolio de los Estados Unidos, Fuentes se dirigió a una multitud simpatizante y dijo: «Somos nosotros y nuestros antepasados los que creamos todo lo bueno que ves en este país. Todas estas personas que se han apoderado de nuestro país, no los necesitamos. Es el pueblo estadounidense y nuestro líder Donald Trump contra todos los demás en este país y en este mundo. Nuestros padres fundadores saldrían a las calles y tomarían esto a regresar al país por la fuerza si es necesario. Y eso es lo que debemos estar preparados en hacer». ¿De qué se le acusa? Líderes de opinión de derecha muy significativos en Estados Unidos como Ben Shapiro, Dan Crenshaw, David Rubin y Charlie Kirk han manifestado explícita o implícitamente que Nick Fuentes es un radical neonazi, amigo de absurdas teorías de conspiración, con el que no se justifica sostener el más mínimo diálogo. Ben Shapiro, quizá el exponente más brillante de la plataforma informativa de derecha de Daily Wire, ha evitado referirse explícitamente a Fuentes, se ha negado reiterativamente a invitarlo a su programa diario y lo llama despectivamente como un troll cibernético que busca atención. Nicolás Fuentes, en su defensa, dice que sus adversarios de la derecha son unos liberales tibios. ¿Les suena parecido? Que hoy se limitan a defender la misma agenda que la izquierda hace 30 años. Fuentes insiste que él representa una nueva generación de verdaderos conservadores, jóvenes que no le perdonan a la derecha haber permitido que una agenda anticristiana degenerara todos los sectores de la moral social, desde los millones de abortos al año hasta el fin de la familia tradicional. Según Fuentes, los políticos y opinadores de derecha en Estados Unidos se han quedado dormidos hablando de política económica, de defender una falsa, según él, neutralidad estatal, mientras la izquierda ha destruido el sustento ético de los valores norteamericanos, y que ese, no otro, es el problema de fondo de la sociedad estadounidense. Fuentes se considera a sí mismo un católico tradicional, paleoconservador, radicalmente antiliberal, doctrina a la cual acusa de haber permitido que la izquierda llegue hasta donde está hoy. Las posturas de Fuentes con relación a los avances de la izquierda no son conservadoras, son reaccionarias. Para el joven católico, no bastaría con declarar ilegales las uniones entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de ésta o el aborto. Sería necesario prohibir el divorcio, acabar con las políticas anticonceptivas e incorporar en el Estado una moral cristiana que oriente sus políticas y su legislación. Si no lo hacemos nosotros, insiste Nick, lo harán ellos, como ya de hecho lo hacen. Lo cierto es que Nick lidera un movimiento político con dos características fundamentales. Son jóvenes menores de 30 años y son cristianos sin devaneos, interesados en que sus valores influyan y cambien la política de su país. Aunque hasta ahora los Groypers han sido recibidos con hostilidad por el movimiento republicano, tienen ellos a su favor las cartas de la juventud y la convicción. El tiempo dirá quién gana el pulso. Pero como dije, están haciendo una nueva derecha alternativa, que se confunde con los libertarios y los conservadores. Por eso mismo, y al igual que Ben Shapiro, con quien tengo varias diferencias al pensar, coincido totalmente que entre todos debemos detener el extremismo. Una alt-right chilena o brasileña, lo único que hará es dañar nuestra sociedad. Cuando se estaba haciendo la campaña de God Emperor Cast, andaba un gringo de los Proud Boys, dando vueltas en las juntas y reclutando. También de la otra alt-right hay gente en Chile que son seguidores o cercanos a la figura de Richard Spencer. Solo diré, si existe un grupo que solo genera odio y no encuentras nada positivo en él, aléjate. Yo estoy de acuerdo con la libertad de expresión, pero estos grupos hacen más daño que bien. Estos grupos hacen más daño a la derecha que los más radicales de izquierda. Y sí, a ti que vienes a decir que por qué hablo de un sector y no del otro, ya que a algunos les encanta la ley del empate, tranquilo, pronto haré un documental sobre el Grupo Antifa. Espero que les haya gustado este mini documental. Se ha financiado gracias a ustedes y a todos sus aportes independientes. Nos vemos.